Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Géminis, el día sábado a las 10 de la noche, hora de España, voy a entregar lo que es una predicción, ¿vale? No te lo pierdas, cariño. Y mi querido Géminis, gracias por tu apoyo, corazón. Siempre son punteros, siempre están pendientes de mis lecturas. Muchísimas gracias, ¿vale, Géminis? Empezamos, cariño. Muy bien, Géminis. Muy bien, cariño. ¿Te ha pasado alguna vez, mi querido Géminis, en la cual tú me dices, Richard, estoy luchando con mis miedos internos, con mis diablos internos? Es como que por dentro, Géminis, hubiera lo que es una gran batalla. Posiblemente el intentar olvidar una situación, posiblemente algo te preocupa, o quizás, cariño, estás un poco estresado, un poco triste, pero ¿por qué te digo por dentro? Porque aparentemente, Géminis, es como que tú para los demás muestras lo que es una careta de que todo marcha bien, de que todo está perfecto. Y quizás de repente me dices, Richard, pero es que no me queda de otra. No me puedo dar lo que es el lujo de sufrir. Porque quizás para muchos de vosotros, cariño, hay otras personas que dependen de ti. O que simplemente, cariño, no quieres que te vean así, en ese estado. Tratas de mantener la calma, la paz, tratas de sobrellevar una situación, tratas de repente de salir adelante y lo estás haciendo también. Pero hay algo dentro de ti, Géminis, como que te consume. Hay un recuerdo, hay una preocupación, hay una tristeza. Y me encanta que ante esta situación tú muestres buena cara, tú muestres una buena actitud, mi querido Géminis. Pero no hay nada de malo que tú posiblemente cuentes a alguien lo que te está pasando o te desahogues con alguien, mi querido Géminis. No siempre tienes que ser tú la persona valiente. No siempre tienes que ser tú la persona dura, con carácter. Estoy seguro que dentro de ustedes, cariño, hay una energía como si fuera tu niño, tu niña interior, que está gritando ayuda, que está pidiendo que por favor se lo escuche, o al menos un poco de consuelo, mi querido Géminis. Pero muestras una careta muy fuerte. Yo te admiro por eso. Pero si tienes algo dentro que te está haciendo daño,
suelta, cariño, desahógate, busca ayuda. Esto no te hace débil, esto te hace inteligente, porque a veces hay cosas con las cuales nosotros no podemos lidiar, no podemos avanzar, no podemos luchar, y tenemos que buscar lo que es ayuda. No sé por qué tengo esa expresión o esa imagen como si fueras un ángel y como si te hubieran cortado una ala. Estás un poco incompleto, incompleta, cariño. Puede ser este punto también. Pero todo es adaptación, Géminis. Si no tienes una ala, pues entonces ahora vas a tener que aprender a caminar, a pisar tierra. Vas a tener que adaptarte, mi querido Géminis, con los recursos que te entregue la vida, que te entregue Dios, la naturaleza, Géminis. Tienes que empezar a adaptarte. Pero siento esto, siento como que yo entrara de repente lo que es a tu sentimiento, a tu energía, y veo que algo no está bien, algo no cuadra, porque aparentemente es como si a ti no te pasara nada, pero por dentro hay una tristeza, hay un dolor, Géminis. Vamos a sacarte lo que es signos o carta guía primero. Carta guía. Vamos a ver, Géminis, esta carta. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. La carta del ermitaño, cariño, es una carta que representa lo que es el signo de Virgo o elemento tierra. Es una carta sabia, es una carta con experiencia, es una carta que ha tenido mundo, es una carta muy buena, muy poderosa. Pero la carta del ermitaño, cariño, su defecto es que es un alma vieja o simplemente es una energía que ya lo ha vivido todo. Y dice, ¿para qué si ya lo he vivido todo? ¿Para qué voy a salir de mi zona de confort? Se queda en casita, cariño, o simplemente no se da lo que es una oportunidad de tener nuevas experiencias, de conocer a nuevas personas. Y esto puede estar relacionado, cariño, como se queda en casita, que muchos de vosotros no se han dado la oportunidad de volver a amar, de volver a empezar otra vez. Quizás porque algo marcó lo que es en tu vida, o porque simplemente vives desconfiado, desconfiada, o porque no te da la gana, mi querido Géminis. Pero el ermitaño, como consejo te diría, tienes que salir de tu zona de confort, tienes que experimentar nuevas emociones, date una oportunidad. Tienes que superar lo que a lo mejor de repente te ha marcado y te ha dejado lo que es estancado o estancada en tu mundo. Tienes que superar, tienes que buscar nuevas cosas, nuevas emociones, nuevos amores, nuevas aventuras en tu vida. Si esta carta del ermitaño lo relacionamos lo que es en la parte de la economía, en el trabajo, porque no todo es amor, posiblemente muchos de vosotros, mi querido Géminis, están estancados. Pero estás estancado o estancada porque quieres. Porque la carta del ermitaño, cariño, es una carta sabia, es un alma vieja. Posiblemente lo que te hace falta, mi querido Géminis, para que el dinero llegue lo que es en abundancia, quizás hacer un curso, reciclarte, salir de tu zona de confort, buscar otro trabajo, otro empleo, nuevas opciones. Sé que a lo mejor me dirás, Richard, pero yo he estudiado tanto y yo quiero trabajar en ese rubro. Vamos a suponer que tú has estudiado para médico, ejemplo, mi querido Géminis. Pero en estos momentos quizás no encuentras el trabajo como médico. O simplemente pues estás en un lugar donde no te sientes bien. Pero a ti te encanta ser médico. Vale. Entonces, el que tú en estos momentos, cariño, no encuentres un trabajo para médico, no quiere decir que ya prácticamente no vas a trabajar. Ya, Richard, pero he estudiado mucho. Yo también he estudiado mucho. Yo he hecho tantos cursos, cariño, que tengo como 40 diplomas ahí guardado. Y te lo digo en serio, mi querido Géminis.
Pero a veces la vida es caprichosa, cariño. A veces la vida tiene otros planes para nosotros. Con esto que te quiero decir, no te quedes estancado en una sola cosa. Si una puerta se cierra, busca opciones para que se abran otras puertas. Y llegado el momento, con el ejemplo de médico, de doctor, cariño, una vez que tú de repente has ahorrado lo que es un dinero, entonces quizás, yo qué sé, abres tu propia clínica. También puede ser el caso, mi querido Géminis. Entonces, corazón, yo te recomiendo, Géminis, no te encierres en tu mundo. Busca oportunidades, busca opciones. No digas que porque una cosa no funcionó, ya no va a funcionar nada más en tu vida. Hay un abanico de oportunidades, Géminis. Mientras tú estés vivo o viva, mientras tengas salud, adelante. Vamos a ver, el ermitaño es un Virgo, te voy a sacar más signos, o alguien del pasado. Me sale lo que es un Tauro Virgo, me sale Capricornio, cierras con un Libra. Muy bien. Vamos a ver, Géminis. ¿Qué más me dicen? Iniciales, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Iniciales, mi querido Géminis. La letra Y, la letra N, la letra F, la letra X, la letra U y la letra D, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, ¿vale, cariño? Luego yo voy a canalizar también con el cuenco de cuarzo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale lo que es la carta del diablo. Fíjate muy bien. En esta carta, mi querido Géminis. Vale. Entonces, yo lo que siento, Géminis, ¿tú has escuchado alguna vez esa frase en la cual dicen, el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños y de las niñas? ¿Por qué lo dicen esto, cariño? Porque los niños y las niñas, en su corazón no hay rencor. Cuando se pelean con su amiguito, cuando hacen su berrinche, al día siguiente se olvidan. Se olvidan, Géminis. Entonces, es importante, Géminis, que empieces a cerrar capítulos de tu vida, pero de una forma positiva. Empezar a soltar, empezar a perdonar, desear lo mejor para los demás, aunque te hayan hecho daño. Nosotros no somos dioses para juzgar. Dios se encargará o el karma se encargará, Géminis. Es esto. El otro mensaje también, mi querido Géminis, yo siento, corazón, que a muchos de ustedes siempre están intentando como hacerte daño. Siempre están intentando como de repente hacer algún tipo de trabajo, algún tipo de hechizo o algo por el estilo. Pero tú tienes fuerza. Tú tienes algo superior, o puede ser tu fe, puede ser tu carácter que te protege. Es cierto que a veces te sientes mal, pero es como que estás protegido o protegida. ¿Por qué? Si tú te das cuenta, no sé si se mira aquí hay un personaje que está encadenado. Pero este personaje, cariño, le enfrenta a esta energía. Y en su entorno prácticamente hace disturbio, hace daño. Entonces, Géminis, yo siento que muchas personas, quizás de repente como no pueden contigo, Géminis, van a intentar hacer algo para que a ti te afecte con tu entorno. Puede ser el caso, ¿vale? ¿Por qué? Porque saben de que tú, cariño, a pesar de tu carácter, a pesar de tu mala leche, como decimos aquí, que a veces sueltas tu veneno, eres una persona que ama mucho a la familia. Eres una persona, cariño, que cuando realmente una persona vale la pena, lo entregas tu corazón, tu cariño. Y entonces, ese es tu talón de Aquiles, Géminis.
como no pueden contigo, van a hacer algo con tu entorno, porque solo de esa manera pueden debilitar esa energía que tú tienes. Entonces, ¿yo qué te recomendaría, cariño? Ya que tú tienes ese don, ya que tú tienes esa energía, tú lo que tienes que hacer siempre, cariño, en tus oraciones, pedir a Dios que encomiende su cuerpo, su alma, su espíritu de tu entorno, de tus hijos, de tus padres, de tu familia, de tus seres queridos, de tus amigos también, ¿por qué no? Deberías pedir esto, Géminis. Deberías, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Géminis. La carta del diablo no tiene por qué ser malo todo, cariño. Porque si sacamos una parte positiva, nos dicen, ahora es cuando tú tienes que sacar esa energía de tu interior, cariño. Ahora es cuando tú prácticamente tienes que demostrar a las personas que quieren hacerte daño que contigo no van a poder, Géminis. Eso es lo que tú tienes que demostrar. Esto, Géminis, lo vivimos en cualquier aspecto de nuestra vida. ¿Cuándo? Vamos a suponer que tú eres madre o tú eres padre y de repente viene una persona extraña y lo agrede a tus hijos. Ahí, cariño, es cuando van a conocer lo que es tu furia. Ahí es cuando sale una leona, sale un león a defender a sus hijos. Entonces, esa energía también está representada con la carta del diablo. Es una energía que nosotros tenemos dentro. Es una energía que lo tenemos allí en stand-by, pero que si nos provocan, nos tenemos que defender. O si hieren de repente a algo que nos duele, vamos a defender con uñas y dientes. Entonces, Géminis, siento que muchos de vosotros también en estos momentos, Géminis, posiblemente tú te portas con ese carácter firme, cariño, y de repente para el resto tú eres una ogra, tú eres un ogro, tú eres el malo, la mala de la película. Pero es que no te queda de otra, cariño. Tienes que asumir ese papel para poder proteger a tu entorno o para proteger lo que tú crees que es tuyo. Es tuyo, mi querido Géminis. Mira, hay no voy a decir nombre. Una vez yo hice una consulta a una chica de México. Gracias, México, por seguirme, siempre me acompañan, siempre números 1. Entonces, su padre tuvo lo que es un problema. Ella es del signo Géminis, ¿vale? Su padre creo que era Capricornio y su madre Virgo, no me acuerdo muy bien. Entonces, la que sacó cara para defender a su familia, a su padre, a su madre, fue ella. Una persona del signo Géminis, cariño. Entonces, siento, mi querido Géminis, que tú eres muy importante en tu familia, porque la única que va a tener dos, ya sabes qué, cariño, y bien grandes, eres tú. Eres tú, Géminis. Eres la única que va a dar cara. Eres la única que va a defender, porque tienes tu carácter. Porque has nacido para eso, cariño. Tu propósito de vida, mi querido Géminis, es eso. Defender a los tuyos. Rescatar a las personas que necesitan de ti. Tú, mi querido Géminis, si tú eres joven, yo creo que para ti el trabajo ideal o el estudio ideal para ti sería ser abogado o abogada o algo relacionado con las leyes, porque vas a ser un buen abogado, una buena abogada, un buen juez, un buen fiscal, porque vas a defender lo que tú crees que es correcto y vas a ir en contra del sistema que a lo mejor quiere abusar de los demás, quizás porque no tiene recursos. Ese es tu trabajo ideal, Géminis. Es eso, ¿vale? Entonces, si tú alguna vez tienes a un familiar que es del signo Géminis, yo le recomendaría que le digas, tú has nacido para ser abogado o abogada, fiscal también, yo que sé, juez o jueza, algo relacionado con las leyes. Pero como todo es libre albedrío, al final tiene que tomar sus propias decisiones o tú tienes que tomar tus propias decisiones. Pero haz memoria, Géminis. Haz memoria, piensa. ¿Te llama la atención la política? ¿Te llama la atención las leyes?
¿Te llama la atención de repente defender? Eres una persona que te informas mucho. Eres una persona que siempre está averiguando qué es bueno, qué es malo para el mundo, para la sociedad, Géminis. Entonces, ahí está tu don, cariño. A lo mejor en estos momentos tú estás triste, tú estás melancólico, melancólica, diciendo, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Para qué estoy en esta vida? ¿Por qué estoy solo? ¿Por qué estoy sola? Y a lo mejor tu propósito de vida, cariño, es guiar a los demás. Guiar al mundo, guiar a tu entorno, guiar a tus hijos. Ese es tu propósito de vida. Pero poco a poco lo vas a ir descubriendo, mi querido Géminis. Poco a poco, cariño. Por eso, no tiene por qué ser malo esta carta, cariño, ¿vale? Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. A mí me encanta hacerte tus lecturas. El tarot de la New. Vamos a ver, Géminis, Géminis, ¿qué me dicen? Tenemos lo que es la carta del Caballero de Espadas. Mira, si tú te das cuenta, mi querido Géminis, aquí hay un personaje que está con muchas capas, como si fuera una armadura. Tiene una espada, cariño, y en uno de su costado hay como una calavera colgando. Fíjate muy bien en todos los detalles, ¿vale? Y este personaje está vestido de negro, mi querido Géminis. ¿Qué me quiere decir mi querido Géminis con esta carta de El Caballero de Espadas? Este personaje está tomando con sus dos manos una espada. Y este personaje, mi querido Géminis, está mirando al suelo. ¿Vale? Acuérdate de los detalles. Acuérdate de los detalles. Y hay una calavera en su costado, cariño. Y aquí tiene como un medallón, como si fuera una estrella. Fíjate muy bien. Y hay tantos detalles que no terminaría, ¿vale? ¿Qué te digo, Géminis? Yo siento, mi querido Géminis, que muchos de vosotros, posiblemente tu carácter no es el carácter que tú tienes actualmente. Hay un grupo de ustedes, cariño, que a lo mejor antes eras una persona que se ilusionaba, eras una persona noble, sigue siendo noble, la palabra no es noble, inocente, inocente, esa es la palabra. Tú eres noble, cariño, perdona, me he confundido. Inocente, mi querido Géminis. Pero lamentablemente, mi querido Géminis, algo te hizo cambiar. Algo que está relacionado con el pasado, Géminis. ¿Por qué? Porque tú aquí estás mirando en el suelo. Cuando en una carta la imagen mira en el suelo, hay algo del pasado que arrastra que te hizo cambiar. Y mira, y aquí sale lo que es la carta, la figura de una calavera. Y tú de repente me dices, Richard, es cierto que hay algo del pasado que me ha hecho cambiar, pero yo no lo quiero en mi vida. Para ti, esta historia ya está zanjado. Ya está zanjado, con él o con ella, pero sin embargo, ha habido un cambio en ti. Para bien o para mal, esta persona te ha hecho cambiar tu energía, tu esencia. Y si te das cuenta, Géminis, aquí sale lo que es una espada, y tú coges una espada. Esa espada, cariño, son tus deseos, tus sueños, tus ganas de vivir, y esto puede ser tu familia, tus hijos, tus proyectos. Entonces, es como que me dice Richard, si no tuviera de repente este proyecto, si no tuviera mis hijos, si no tuviera mi familia, si no tuviera mi motor y motivo, posiblemente lo que te pasó con esa persona te hubiera destruido. Cariño, te hubiera destruido. Pero tú has salido adelante, tú te has aferrado a la vida. ¿Por qué? Porque hay personas que dependen de ti o dependían de ti. Que puede ser los hijos, puede ser la familia, puede ser un amigo o una amiga. Cariño, alguien especial. Entonces, aquí tiene lo que es un medallón. Hay una estrella aquí, un medallón. Me dice mi querido Géminis, hay algo superior, hay una luz, la suerte te acompaña, que siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas, mi querido Géminis. Entonces, yo lo que siento, corazón,
que aunque tú muchas veces te sientas solo, te sientas sola, aunque muchas veces de repente piensas que no te valoran, o cuál es el motivo para seguir en esta tierra, el motivo, cariño, lo tienes en tu entorno, tu familia, tus hijos, personas que necesitan de ti, tu proyecto. Y hay un ser de luz que está viendo todo esto, cariño. Si quieres que te diga algo muy especial, te estás ganando el cielo. Es esto, Géminis. Te estás ganando el cielo. Da igual que tú de repente tu vida antes quizás no haya sido la correcta. Pero como se dice esa frase, estás quemando karma. Te estás ganando el cielo, mi querido Géminis. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver qué más me dicen. Es muy importante que ustedes observen cada detalle. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. Es muy importante que observes cada detalle. Esta carta. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Fíjate muy bien en la figura. Si te das cuenta, hay un reloj en el suelo y hay un reloj detrás de ti. Y este personaje, mi querido Géminis, está como Dios lo trajo al mundo. Géminis. A veces, Géminis, hay momentos en tu vida en la cual te sientes sola, te sientes solo, te sientes indefenso. En la cual de repente te preguntas y dices, ¿cuándo va a cambiar mi vida? ¿Cuándo voy a ser feliz? ¿Cuándo voy a obtener recompensa? ¿Cuándo va a llegar esa persona? Porque tú necesitas también, Géminis, que alguien te mime, que alguien te consienta, que alguien te quiera. Necesitas esto. Porque este personaje, Géminis, está como Dios lo trajo al mundo. Y tú estás esperando que llegue algo especial, porque está mirando lo que es el reloj, cariño, y tu mundo está como de cabeza. Entonces, mi querido Géminis, tuvimos como carta guía la carta del ermitaño, ¿vale? Las almas viejas o que tienes que salir de tu zona de confort. Recuerda, mi querido Géminis, que la felicidad es una decisión. Entonces, quizás lo que hace falta, Géminis, es que tú te des una oportunidad. Es que tú salgas prácticamente de ese mal recuerdo, de tu zona de confort, que tú vivas. No es necesario, Géminis, estar acompañada de una persona para ser feliz. La felicidad somos nosotros, Géminis. Nosotros. La felicidad es cuando tú te despiertas y estás respirando. La felicidad es, cariño, cuando tienes un plato de comida. La felicidad es cuando tienes a toda tu familia contigo. Porque muchos no llegan. Muchos se quedan lo que es en el camino, Géminis. La felicidad es salud. La felicidad es sonreír. La felicidad es mirarte en el espejo y reírte de ti mismo. Eso es la felicidad. Entonces, mi querido Géminis, vive tu mundo. Vive tu presente. Vive la hora. Eso es lo que tienes que hacer. Desconecta aunque sea un día para ti. Si quieres caminar descalzo, camina descalza. Entra en contacto con la tierra, con la madre tierra. Descarga toda esa mala vibra. Abraza un árbol. Cómete ese helado que tú quieres comer. Cómprate ese vestido que quieres comprarte. O simplemente quédate en el sofá mirando la película que te gusta todo el día. Con tus palomitas, con tus dulces, con tus chuches. Ahí, cariño. Tú tienes que buscar los colores de la vida. La felicidad no es que tú tengas el coche de tu año. La felicidad no es que tú tengas el carro, la casa grande. La felicidad son los pequeños detalles que Dios nos da en este momento. Entonces, disfruta, Géminis. Eso es lo que te dice. Disfruta, vive, goza. No estés esperando que esa persona vuelva y te diga, ahora sí te quiero. No estés esperando, cariño, yo qué sé, que una persona te pida perdón. No, eso tiene que nacer, eso tiene que llegar a tiempo divino. Llegará, pero tú tienes que seguir viviendo. Eso es lo que te dicen las energías. Vamos a continuar. Vamos a ver, mi querido Géminis, ¿qué me quiere decir el arcángel Gabriel? Vamos a ver.
¿Qué me quiere decir el arcángel Gabriel, mi querido Géminis? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Géminis. Dice, escuche la voz del corazón. Está preparado para vivir la ascensión de su alma. Para ello debe conseguir que su campo de energía vibre a un nivel superior. Cuando sea capaz de experimentar la séptima capa de su aura, percibirá la luz crística y oirá la voz de su corazón. Entonces, cariño, siento, mi querido Géminis, que vosotros están evolucionando, pero recuerda, corazón, el reino de los cielos está hecho con la energía de los niños y de las niñas. Tienes que perdonar, tienes que soltar, olvídate del pasado. Olvídate, cariño, y vive tu presente. Tienes que decir, desde hoy, yo acepto mi transformación. Desde hoy yo voy a ser feliz. Desde hoy yo voy a hacer lo que quiere en mi vida, sin dañar a nadie. Voy a aprovechar mi tiempo, mi momento. Eso es lo que tienes que decir, ¿vale? Siempre pidiendo a Dios, cariño, encomendándote lo que es a Dios. Muy bien. Vamos a ver, mi querido Géminis. A ver, voy a canalizar, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. Últimamente, mi querido Géminis, es como si te estuviera observando un ave. Hay un ave que siempre te observa. Hay un ave que te está observando, Géminis. Yo sinceramente siento que es algo espiritual. Puede ser un ángel, puede ser un arcángel, el Espíritu Santo, puede ser un ser de luz también. Pero hay un ave que te observa. Vamos a ver, ¿qué quieres decir con esta imagen del ave? ¿Tienes un recuerdo, Géminis, cuando eras muy niño, muy niña? Tienes un recuerdo, porque me dice cuando era chiquillo o chiquilla. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Quisiera que vuelva, me dices, Géminis. Yo lo que estoy viendo, Géminis, es como cuando tú de repente tenías, yo qué sé, 7 años, 8 años, o simplemente tú te has sentido muy protegida, muy protegido por una persona que inclusive de repente puede ser que no llevaba lo que es tu sangre, cariño. Pero no sé por qué siento, corazón, como que tú quieres que esa energía esté contigo. Lo necesitas. Necesitas posiblemente abrazar, necesitas posiblemente pedir un consejo, necesitas que esté ahí. Tienes el recuerdo de una persona. Y no sé por qué siento, Géminis, que esa energía que ya no está en esta tierra siempre te acompaña con la imagen de un ave. Siempre, siempre te acompaña. Dice, dile que yo la acompañé en esos momentos en los cuales tú estabas llorando, mi querido Géminis. Me hablan también de un libro. No sé si a lo mejor de repente tú, o un testamento que puede ser. Dice, yo quiero que lo tome. Es suyo, me dice. Me hubiera gustado haber sido una energía más paternal. Estamos hablando de un varón. Puede ser hermano, puede ser tíos, puede ser padres. Me hubiera gustado haber sido una energía más paternal, me dice. Vamos a continuar, ¿vale?
a canalizar. Hay un adorno, una imagen que tú tienes que te recuerda mucho a esta persona. Pero es como si tú me dijeras, me hicieron mucho daño, Richa. Vamos a ver, Géminis. Yo lo que estoy viendo, Géminis, es como si hubiera un libro abierto, muy grande, y hay la imagen, es una imagen muy, muy grande, muy alto también, pero es solamente luz. Siento, mi querido Géminis, que esta imagen apunta a todo. Es como si estuviera escribiendo en un libro. Y posiblemente, cariño, con las personas que te han hecho daño, mi querido Géminis. Con las personas que a lo mejor te han ofendido o te han traicionado, Géminis. Estoy viendo, Géminis, que muchos de vosotros, es como que me dice Richard, me encantaría volver a la playa, al mar, o tú de repente tienes como ese sueño, esa ilusión de visitar lo que es el mar. La otra imagen que veo a dos gemelos o gemelas. Muchos de vosotros, cariño, posiblemente han tenido lo que es su gemelo o su gemela, pero quizás uno de ellos ya no está en esta tierra. Vamos a ver. Vamos a ver. Hay un lugar, Géminis, que está como grabado en tu mente. Ese lugar tiene muchas columnas. Muchas columnas, Géminis. En ese lugar, Géminis, por una ventana, es como que se ve mucha agua, mucho mar, Géminis. Vamos a ver qué más me dice. Hay una persona mayor, muy mayor, y que tiene lo que es una barba blanca. Esa persona escribe, y tú estás como sentada lo que es como si fuera un trono. Como si fuera un trono. Luego, mi querido Géminis, es como que una luz te arrastra. Vamos a ver. Y siempre está escribiendo ese hombre. ¿Sabes qué siento, Géminis? Lo creas o no, cariño. Y quizá de repente por eso tú tienes esa conexión tan fuerte. Me están hablando de una vida pasada, cariño. Me están hablando como que tú posiblemente tenías algún tipo de cargo importante. Y esas columnas pueden representar desde de repente, yo que sé, cariño, lugares como Egipto, lugares como Grecia, o de repente palacios también. Y tenías una persona como un sacerdote que escribe. Dime, Géminis, si tú de repente has tenido algún tipo de sueño en la cual hay lugares con muchas columnas, o de repente, yo que sé, pasadizos con techos muy altos, o a ti te encanta de repente las casas que tengan los techos muy altos o que exista columna. Algo está relacionado con una vida pasada, mi querido Géminis. Vamos a ver, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. En tu Géminis tienes como arroz, un almacén, una bodeguita, tienes como arroz, como trigo. Quizás sea sal, pero lo veo como entre arroz y trigo. Entre arroz y trigo, mi querido Géminis. Vamos a ver.
justo cuando tú de repente has entrado en ese almacén. Puede ser de repente el almacén de tu casa, un armario, un cajón donde tienes ese tipo de producto. Ha habido una pluma. Has visto una pluma y tú de repente dices, Richard, ¿pero de dónde sale? Si aquí no hay aves. No sé por qué siento, Géminis, es muy curioso, porque la imagen que yo he visto con el cuenco de cuarzo, a mí me están hablando de que tú vienes de una vida pasada, cariño, y de que tú has tenido lo que es un alto cargo. Me hablan de esto. Y quizás por eso, cariño, tú tienes como una estrellita que siempre te guía, que siempre te acompaña también. Voy a sacar una carta, a ver qué me dice. Vamos a ver. Géminis, Géminis, Géminis. Quiero información. La carta del As de Copas. Esto es vida, cariño. Esto es oportunidad. ¿Ves? La carta del As de Copas. Entonces, sinceramente, mi querido Géminis, esta no es la única vida que tú vas a vivir. No, aún te falta otra vida más, porque esto es vida. Esto es volver otra vez. La carta del As de Copas, cariño, una oportunidad. Entonces, mi querido Géminis, sé que a lo mejor de repente miras, Richard, pero ¿por qué en esta vida no soy feliz? Porque aún te falta vivir otra vida más, Géminis. Y en esa vida, cariño, es cuando tú te vas a sentir realizado o realizada. Entonces, no te comas la cabeza, no sufras, no te lamentes, porque esta etapa solamente es un aprendizaje más. Vive tu momento, vive tu presente, disfruta de este regalo, porque luego tendrás otra oportunidad, mi querido Géminis. Tú vienes de una vida pasada. Y es como que, no sé, como si tú hubieras escrito, hubieras dado lo que es un mandato, un testamento o algo, también está relacionado contigo. Para muchos de vosotros, o documentos también. Quizás también lo que es en tu actualidad está pasando, porque he visto siempre un hombre que escribe y tú estás sentado como ordenando, mi querido Géminis. Vienes de otra vida, cariño. Ese es el mensaje que te ha querido entregar lo que es el cuenco de cuarzo. Vamos a ver las características. ¿Qué me dice? Géminis. Vamos a ver las características, mi querido Géminis. Tenemos lo que es la carta de la sota de oros. Para muchos de vosotros, Géminis, posiblemente hay una persona de elemento tierra que te va a hablar de un proyecto. Tú vas a estar un poco insegura o inseguro. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro. Viven en un lugar donde hay mucha vegetación, o puede ser un pueblo. La carta de la reina de espadas. Existe una persona de elemento aire que está un poco enfadado contigo, pero que está reflexionando, está meditando de la situación. Puede ser de cualquier otro elemento, ¿vale? Piel blanca o piel trigueña, cabello negro o castaño, pero tiene canas. Viene de un lugar donde actualmente hace mucho frío, o tiene que viajar constantemente. La carta del 3 de oros. Hay una persona que recuerda a la familia, recuerda a los hijos y tiene lo que es el hilo de la vida. Aunque tú no lo miras, porque aquí hay un personaje que no lo mira, siento corazón que este personaje quiere volver a casa. Quiere tener contacto con la familia, con los hijos. Elemento tierra puede ser Capricornio, Tauro, Virgo también. Es como si se estuviera liberando de una energía negativa. Se está liberando de algo negativo, mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Si eres puntero y sé que lo vas a hacer, la próxima lectura dime en los comentarios si quieres que te hable de tu vida pasada. Dímelo, ¿vale? Yo lo veo, me cuesta responder todo, pero yo lo veo. Si veo que hay muchos comentarios en la cual tú me dices, Richard, quiero que me hables de mi vida pasada, nos centramos en hacer una lectura bonus de tu vida pasada. Pero me lo tienes que pedir. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Géminis. Gracias por tu apoyo.